still see your shadows in my room. Can't take back the love that I gave you. It's to the point where I love and I hate you, and I cannot change you, so I must replace you. Easier said than done. I thought you were the one listening to my heart instead of my head. You found another one, but I am the better one. I won't let you forget me. No, I still see your shadows in my room. Can't take back the love that I gave you. It's to the point where I love and I hate you, and I cannot change you, so I must replace you. Easier said than done. I thought you were the one listening to my heart instead of my head. You found another one, but I am the better one. I won't let you forget me. You left me falling and landing inside my grave. I know that you want me dead. I have these lucid dreams where I can't move a thing, thinking of you in my bed, in my bed. I still see your shadows in my room. Can't take back the love that I gave you. It's to the point where I love and I hate you, and I cannot change you, so I must replace you. Easier said than done. I thought you were the one listening to my heart instead of my head. You found another one, but I am the better one. I won't let you forget me. No. This is the rhythm of the night, oh yeah. The rhythm of the night. This is the rhythm of my life, oh yeah. The rhythm of the night. This is the rhythm of the night. This is the rhythm of the night. This is the rhythm of the night. My phone lights up, but it's never you. I can't help but feel so lonely. I know there's things that I can't undo. I'm falling apart so slowly. Know it's hard for you to stay, but I can make it
Advertencia, el siguiente programa contiene hechos que pueden herir indiferencias. Le sugerimos dejar prejuicios de lado. Ya comienza Sin Lugar para los Haters. Sí, pero muy buenos días. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Sin Lugar para los Haters, capítulo del miércoles 1 de abril. Estamos abriendo el mes con nueva programación, con nueva estética en Borley, que seguramente lo habrán visto estos días en redes. Ahora nos vamos a detener en eso porque hay que mencionar a muchísimas personas que hacen posible toda esa estética, todas esas imágenes que fueron viendo. Las imágenes de los conductores pequeños también. Vamos a contar. Hoy llegaba y le decía a Facu lo que fue ver esa foto tuya de chiquito. Es un señor niño verlo a Facu de niño. Pero bueno, no estoy sola, vamos a presentar al equipo completo. En los controles hoy nos acompañan Facundo Gómez, por supuesto, como cada miércoles, pero se suma Sofía Garifi. Y a mí me encanta... Galifi. Ah, Galifi, le cambié el apellido. Eso que le pregunté antes, chicos, le pregunté antes. Pero bueno, cosa que pasa. Sofía Galifi, ahí está. Y en la conducción los acompañamos Lautaro Ruiz y quien les habla, Noelia Castañeda. ¿Cómo estás, Lautaro? Muy buenos días, Noé. Muy buenos días, Facu, Sofi, todos y todas quienes nos escuchan ya desde hace 97 programas. Estaba esperando este momento de la mañana. Después no importa cómo salga el análisis, las entrevistas. No, se importa. Pero yo vengo a decir el capítulo en el que estábamos. Después vemos cómo sale el resto. Y yo vengo a mostrar con mucho orgullo nuestra remera de programa. Claro, tenemos sí. remera en Sin Lugar para los Haters. Que aprovecho para agradecerle nuevamente a Laura Nardone que nos ha diseñado estas bellas remeras que habrán visto seguramente también en el último programa del año pasado y que hoy venimos a compartir nuevamente aquí. Así es. Bueno, mucho para analizar el día de hoy. No sé si se llega a ver por el graph, pero Levantar un estoy poquito, claro, pero... muy agradecido de Ahí está. el café que me he podido tomar el día de hoy en tacita Borley. Bueno, una programación que, bien como decías, Noé, arranca nuevo mes, nueva estética y ya les decimos a todos quienes nos están escuchando desde tempranito, vayan, hagan clic ahí en el canal Borley Streaming, se suscriben, es gratis y van a ver toda una grilla de programación completa que va de lunes a viernes, desde tempranito. Nosotros, por lo menos los miércoles, abriendo desde las 7:30, pero después van a seguir los chicos de Versión Noticias y van a revisar la grilla. Hay ofrecimiento para todo. Para todo.
el canal, un streaming que está en expansión con programación completita, de lunes a viernes, con todo un equipo de producción, de operadores que están detrás. Como siempre decimos, estamos acá al frente de la pantalla 1 horita y media, pero todo esto no es posible sin toda la técnica, todos los chicos, todas las chicas que nos acompañan con el laburo que hay de técnica, de fotografía, de redes, de coordinar todo el material previo a venir acá para que esto sea posible. Así que bueno, no, como decías, nuevo mes, nueva estética, nueva programación y para engancharnos de a poquito, también en el ámbito nacional, de la política nacional, un viejo nuevo tema, me animo a decir. Así es, reavivamos un viejo tema, pero no tan viejo porque las consecuencias se siguen viendo. Sigue habiendo muchísimo material para analizar. Estamos hablando de la criptoestafa Libra. Vamos a hacer hoy, durante este comentario, una cronología de la impunidad, como nosotros lo llamamos. Y ustedes dirán, bueno, ¿por qué ahora reabrimos el tema Libra? Bueno, porque hay muchísimas novedades. Por un lado, se conocieron los audios y las notas del celular de Mauricio Novelli, que es el trader que ofició de nexo entre el presidente Javier Milei, y Hayden Davis, que en un principio Javier Milei decía que desconocía los pormenores de la moneda Libra. Bueno, después se demostró que eso no es así. Y ahora finalmente se conocieron distintas pruebas, que estas pruebas en realidad están hace muchísimo tiempo, pero que se visibilizan hoy. Y por otro lado, avanza la investigación de la Cámara de Diputados que está pidiendo un juicio político. Entonces, en base a estas nuevas noticias, es que nosotros queremos retomar el tema Libra, poder hacer una cronología, porque hay muchas cosas que seguramente no se recuerdan, y después sí llegar al momento actual. Pero como decíamos, esto es la cronología de la impunidad, porque hay muchísimas pruebas y muchísima evidencia. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿cómo comenzamos o desde dónde comenzamos? Esto último que comentabas, Noé, una comisión de juicio político que va avanzando en su conformación y también en las causales de por qué es que se pide este juicio político desde sectores del peronismo, desde diputados, bueno, y algunos ya exdiputadas, como el caso de Vanina Biasi, que han impulsado por distintas motivaciones, por hechos de corrupción, por hechos de funcionarios y sin ir más lejos, y como principal figura, la investidura del presidente de la Nación participando en lo que es una estafa, como el caso de Libra. Pero también por estos días el diputado de Unión por la Patria, que ya vamos a ir llegando al material, Juan Marino, lo que aludía era la postura que está tomando Argentina en conflictos internacionales. No nos vamos a desviar por ese tema, pero para hacer una breve contextualización, un presidente que sin autorización del Congreso envía tropas militares a realizar distintos ejercicios a Brasil, que constantemente remarca cuál es el alineamiento en el conflicto bélico, que utiliza las redes para emitir comunicados de a qué organizaciones considera o no considera terroristas. Bueno, distintos posicionamientos que ponen en una situación riesgosa al país. Bueno, en este caso el diputado Juan Marino entiende que también es motivo que puede ser causal de un juicio político. Y esta comisión que finalmente nos enterábamos en las últimas horas va a estar presidida después de una pirria y una tensión en la comisión, va a ser presidida por la diputada libertaria Lilia Lemoyne, de modo que, bueno, ahí van a tener que ver
qué fichas y cómo las juegan los distintos sectores del peronismo, los distintos sectores de la izquierda, teniendo en cuenta, bueno, quién es la que estaría encabezando este proceso y los radicales y pro aliados, ¿no? Con los que cuentan para obturar o bien darle fluidez a este tipo de procesos. Así es. Y como decíamos, queremos hacer una pequeña cronología de todo lo que sucedió desde el minuto uno, porque recordemos que todo esto comienza a partir de un tuit del presidente el 14 de febrero, el Día de los Enamorados del 2025, cuando a la tarde, aproximadamente a las 19:01, el presidente publica el tuit que estamos viendo en pantalla. La Argentina liberal crece. Este proyecto privado se dedicará a incentivar el crecimiento de la economía argentina, fondeando pequeñas empresas y emprendimientos argentinos. El mundo quiere invertir en Argentina. Bueno, ahí pone el link de vivalalibertadproject.com y el link del contrato de Libra. En 2 horas, a partir de este tuit, el valor de Libra llega a un pico máximo hasta que, bueno, en pocas horas ese monto cae y son muy pocas las billeteras que se quedan con mucho dinero y son muchas las billeteras que pierden todo lo invertido. Y acá hacemos un paréntesis, porque antes de que Javier Milei se desdiga de este tuit, que vuelvo a repetir, fue un tuit público, que más allá que luego de algunas horas él lo borró, se siguió difundiendo y sin ese tuit no hubiera sido posible que tantas personas inviertan en esa criptomoneda. Luego el presidente se desdice, dice que no estaba interiorizado en los pormenores y que una vez que se interiorizó decidió dejar de seguirlo, que bueno, como tantas cosas que él supuestamente ve en redes y comparte, sucedió lo mismo con esto, pero bueno, aquí estamos hablando de una moneda que fue creada de reuniones previas que tuvo el presidente Javier Milei, que bueno, vamos a ir desandando ahora en este comentario, y que culminó, como decía, con algunas billeteras que ganaron y algunas personas que ganaron muchísimo dinero, que se retiraron antes, y muchísimas otras billeteras que perdieron muchísimo dinero. Recordemos también que a partir de esto se abrieron distintos procesos y que de hecho en Estados Unidos hay un estudio jurídico que en su momento organizó una demanda civil con varios de los denunciantes, con varias de esas personas que perdieron su dinero aquí. Así es, sin ahondar en detalles técnicos, pero para ir comprendiendo un poco cuál fue la mecánica, Noé, decías que luego de un tiempo esta moneda, esta criptomoneda, alcanza un pico máximo y luego se desploma, ¿no? Estamos hablando de un proceso, un escenario en el cual los elementos son de una volatilidad extrema. Y decía, sin entrar en detalles técnicos para no marear, pero sí para entender la operatoria, cuál es la mecánica, esta es la moneda que se conoce en inglés como shitcoin. Y perdón la mala palabra, pero literalmente es su traducción. La conocen precisamente como shitcoin porque en su traducción es una moneda de mierda. Literalmente. ¿Y por qué se la conoce así en ese mundo? Bueno, precisamente porque es eso. Es una moneda de mierda para ganar mucha plata o por lo menos hacerse unos cuantos de miles de dólares en poco tiempo con una moneda que no tiene ningún sentido productivo más que elevar su valor, hacerse un monto, pero que rápidamente se desplome. A ver, esto también repasaba hace un rato algunos casos, se lo han ofrecido antes de Milei, se le habían ofrecido a un rapero, bueno, un cantante muy conocido en Estados Unidos, él no lo acepta, teniendo en cuenta que
pintaba demasiado sospechoso que le paguen $2 millones por fijar una publicación durante un tiempito, un par de horas. Bueno, y era precisamente eso. ¿Y por qué es una shitcoin? Porque no solo no tiene ningún sentido productivo, sino porque el valor lo, lo infla la personalidad que lo difunde. Y ese es un punto clave e importantísimo, porque a partir de ahí también vamos a ir desandando toda la orquesta en la cual estuvo involucrado Javier Milei, presidente Javier Milei, no dejemos de recordar eso, y que a Claro, no partir... ciudadano como él No, decía que no publicó como un ciudadano. ciudadano. Él ¿Eh? publicó como el presidente. Y que a partir de la figura de Milei y que sea él quien recomiende este proyecto, es que eso va a escalar en el valor y en la estimación de esa moneda. Por eso también termina alcanzando un pico que era el que recién mencionabas, Noé. Pero remarcar esto, no hubiese sido posible levantar tanta, pero tanta guita sin la necesaria participación de una personalidad, en este caso, la de Javier Milei. Nada más y nada menos. Y pasamos ya a la siguiente imagen, Facu, a la segunda, que es precisamente cuando, luego de escalar este escándalo que va a ir escalando cada vez más, bueno, al presidente no le queda otra opción que publicar otro tuit, borra el primero, que es el que vimos hace un rato, y publica este que vamos a compartir ahora, que dice: hace unas horas publiqué un tuit, como tantas otras infinitas veces, apoyando un supuesto emprendimiento privado del que obviamente no tengo vinculación alguna, decía el presidente. La segunda, Facu. La segunda imagen. No estaba interiorizado en los pormenores del proyecto y luego de haberme interiorizado decidí no seguir dándole difusión, por eso he borrado el tuit. A las ratas inmundas de la casta política que quieren aprovechar esta situación para hacer daño, les quiero decir que todos los días confirman los rastreros que son los políticos y aumentan nuestra convicción de sacarlos, bueno, a patadas ya saben dónde. Y termina, por supuesto, con las iniciales de Viva la Libertad, carajo. Este es el segundo tuit que publicaba Javier Milei, donde supuestamente él se excusa en que no estaba interiorizado en los pormenores y que a partir de eso decide borrar el tuit. Como decíamos recién, sin el tuit del presidente, sin el tuit de una figura pública, que en este caso volvemos a repetir, estamos hablando del presidente de la nación, no estamos hablando de un ciudadano común como luego se quiso decir. Sin el tuit del presidente, esta estafa no avanzaba. Y ahora también vamos a ir mostrando las distintas imágenes, las distintas pruebas. Del celular de Novelli se extrajeron mensajes de textos y notas. Bueno, vieron que uno en el celular normalmente tiene un bloc de notas donde va anotando cosas y allí figura el contrato por el cual recibieron $5 millones en distintas etapas, 2 de 1,5 millones y una tercera de 2 millones, donde parte de ese dinero era precisamente por el tuit de Milei. Recién cuando él realizó la publicación de este tuit, se le hizo entrega, se le transfirió ese dinero. Vamos a ir pasando el material para el día de hoy. Te pido, Facu, ya pongamos en pantalla, pasemos al video, el cuarto sería el video para el día de hoy. Vamos a escuchar a Nick O'Neill, un analista financiero que se especializa en el mundo cripto. Porque respecto de esto último que pasábamos, de que Javier Milei se termina excusando, en que bueno, en que no estaba interiorizado, luego después vendrá aquello de participé como ciudadano, no participé como presidente, ya lo vamos a ir a ver a ese gran momento que nos dejó. Pero
ni bien pasan unos pocos días respecto de esto que había sido ya la estafa de Libra con distintos videos que se iban viralizando de influencers que respondían a los insultos al presidente diciendo yo confié en mi ley porque lo tenían del círculo cripto, básicamente. Bueno, a los días sale un video en las redes sociales de Nick O'Neill. Nick O'Neill, como decíamos recién, un analista financiero que se especializa en el mundo cripto, que va estudiando el movimiento de ese tipo de mercados en Nueva York. Lo escuchamos, te voy a pedir si podemos dejar el micrófono, así que les decimos que se vengan a YouTube, así lo vemos con subtítulos, de todos modos lo vamos leyendo. Pero este era el análisis que salía desde Nueva York de este analista a los pocos días del caso de lo que era ya la consumada estafa de Libra. Crypto markets. I have now confirmed with multiple sources that Javier Milei and his team were working on developing Tengo a confirmado de token múltiples over at fuentes least que el multiple equipo de bases Javier at this Milei point, and have spoken estuvo with trabajando multiple vendors, durante varias semanas in en the una hopes of cripta, partnering to launch this token. con la esperanza de Javier was asociarse definitively con distintos paid for tokens, launching this token, yet last definitivamente night pagado, tweeted out que estuvo bien that pagado he's para not lanzarlo. involved at all with this, and that it was just another small business from the Y private que hubo sector, and he's all un about pequeño negocio supporting con el the sector private sector privado, himself. This was a complete lie and pero que es fabrication, and this is an mentira, bueno, absolute lo que massive aludía scandal. Javier Milei. This has literally been a lie to Han the mentido Argentinian descaradamente people al pueblo and to the argentino globe as a y al whole. mundo I'll be entero. back with more news later, but we have Hemos confirmed confirmado with 100% 100% confidence que that su his equipo team was estuvo involved with this. We don't involucrado know en the esto. exact amount that he was paid, No sabemos la but we do cantidad know that exacta this del was pago, directly from his team. They were pero involved que with sí, this from the get-go. pero que el equipo I'll be estuvo back with involucrado more desde el news soon. principio. Breaking news from the crypto market. Bueno, Bien, ¿más pruebas? no mucho más para agregar, señor juez. Acá tenemos que analizar varios perfiles porque hubieron distintas personas involucradas en esta criptoestafa. Volvemos a repetir, sin el tuit del presidente, esta estafa no hubiera avanzado, pero participaron distintas personas. Y antes de adentrarnos en cada uno de estos perfiles, te pido, Facu, ya si podemos pasar al video número 5. Como ustedes recordarán, una vez que escala este escándalo, el presidente Javier Milei va a dar una entrevista, si se puede llamar de esa manera, a lo que ocurrió con Jonathan Viale, donde intenta hacer un lavado de cara y donde luego se viraliza esta nota editada, este recorte que sacaron antes de hacer la publicación de la entrevista, y donde se ve cómo Santiago Caputo interviene en medio de la entrevista para decirle a Jonathan Viale qué le puede preguntar y qué no. Pero antes de ver eso, vamos a compartir un fragmento donde Javier Milei hablaba precisamente de cómo conoció a Hayden Davis. Digo, a mí vienen y me proponen, ¿sí? ¿Quién viene? Davis. Davis. Sí, Davis. sí. Acá en la Casa Rosada fue. Sí, yo a Davis lo conocí en la FinTech del mes de Sí, octubre. sí, fue octubre de Digo, 2024. Exacto, ahí conocí a un montón de personas y en ese contexto, digamos, Davis lo que me dijo es la propuesta de armar una estructura para que financie a aquellos, digamos, que son emprendedores y que por una cuestión de, ya sea de informalidad o porque no existe el mercado de capitales o porque no tienen acceso al mercado formal de financiamiento, financiar ese tipo de proyectos, ¿sí? Que lo que van a hacer es generar crecimiento económico. Bueno, no hubo crecimiento económico, no hubo financiamiento a proyectos productivos desde la criptomoneda. Lo que sí hay al día de hoy es el pedido de una comisión de juicio político que investigue qué fue lo que pasó, en el cual tenemos involucrado al presidente de la Nación, a traders, a la hermana del presidente y secretaria general de la Nación, Karina Milei, distintos, no sé si llamarlo empresarios, emprendedores, bueno,
el nombre que corresponda. Ya vamos a ir desarrollando los perfiles y el rol del fiscal Eduardo Tayano, que por estos últimos días, desde la comisión que investiga el caso Libra, están pidiendo que se aparte al fiscal, entendiendo que entorpeció la causa, obturando una serie de elementos que lo entienden como contundentes y probatorios los diputados y diputadas que trabajan allí desde la comisión. Pero en la misma entrevista, y de este fragmento que veníamos escuchando, ya vamos a pasar pegadito otro segundo momento, porque no es menor que en el medio de la entrevista se cruza Santiago Caputo, una entrevista que, recordemos, iba a estar editada, pero se filtró el crudo. Y en ese filtrar el crudo pudimos dar cuenta o confirmar algunas sospechas que uno ya tenía, como el hecho de que a Jonathan Viale le guían las entrevistas, así que no estamos hablando de una entrevista, estamos hablando de un diálogo institucional, podríamos decir. Si alguien quiere estudiar periodismo, bueno, haga exactamente lo opuesto a lo que van a ver ahora. Pero en ese momento, lo que hace Santiago Caputo cuando se cruza en medio de la entrevista y la interrumpe, es advertirle a Javier Milei que no podía utilizar un recurso del Estado como era acudir a Mariano Cuño Libarona, entonces ministro de Justicia, para tomarlo como su abogado personal. ¿Y por qué rescatamos este elemento? Porque va a haber toda una ida y vuelta para intentar asesorarlo bien a Milei en el camino cada vez que abra la boca. Básicamente. Vamos al segundo fragmento de uno de los tantos momentazos que nos ha dejado el 2025 en esta entrevista Milei y Jonathan Viale. No, pero como es un tema en el cual participaste vos como ciudadano, además como presidente, por eso te lo pregunto. Pero de vuelta, es bueno que lo señales como ciudadano, porque tuiteé desde mi cuenta personal. Sí, pero ya te diste cuenta que no, que sos presidente. Bueno, me lo dijiste antes. Pero sí, pero mi cuenta es mi cuenta personal. Está bien, pero sos el presidente. Fíjate que dice mi cuenta de Twitter, abrila. Economista, sí, ya sé. Ok. Pero sos el presidente. Sí. ¿Qué? ¿Con esa parte? Sí, no sé cómo venía. Bueno, ok. Sí, estoy... ¿Qué? Sí, yo sé por qué. Por el juicio. Sí. Claro. Claro, sí, obvio. Sí, yo entiendo, me doy cuenta, te puede traer un quilombo judicial. A ver, ¿cómo veníamos? No sé. Y volví a preguntar sobre Libra, qué sé yo. Dale, y sí, vuelvo desde ahí. Cierro con Libra. Cierro con Libra, qué profesional. Uno ve esa última parte y dice, ay, qué profesional. Bueno, gente, esto ocurrió. Y como decía recién Lautaro, bueno, esto se conoció porque se filtró esa parte que fue editada. Bueno, alguien sutilmente la filtró y bueno, pudimos... Hubo un heresia capa. Claro, exacto. Pudimos conocer este fragmento. Pero bueno, ahí intervenía Santiago Caputo para que Jonathan Viale no pregunte por ello. Pero como decíamos, es necesario analizar algunos perfiles, porque acá aparecen distintas personas que fuimos mencionando. Y antes de detenerme en Hayden Davis, queremos hablar de Mauricio Novelli. Habrán visto, bueno, muchísimas fotos de Javier Milei con este trader que, volvemos a repetir, fue quien operó de nexo, quien hizo el nexo entre Javier Milei y Hayden Davis. Estoy negada, no me sale el apellido hoy. Estoy negada, claramente. Bueno, Mauricio Novelli es licenciado en comercialización, según la información que aparece en el boletín oficial.
Según los datos publicados en su perfil de LinkedIn, estudió en la Universidad Argentina de la Empresa entre los años 2014 y 2018 e hizo un máster en investigación de marketing en una universidad de Italia. Entre los años 2015 y 2019 trabajó en el Banco Galicia como oficial de clientes y en el Banco BBA. Según la publicación de lo que es el Boletín Oficial número 34.713 del 30 de julio del 2021, Novelli funda el 23 de julio de 2021 la empresa New Professional Traders SRL junto a Jeremías José Walsh. No nos vamos a detener en Jeremías, pero es otra de las personas involucradas aquí en esta criptoestafa. Para conocer más sobre Novelli, que volvemos a repetir, Novelli es la persona a una de las personas a las cuales se les perita su celular. Vos recién hablabas del fiscal, Lautaro, que piden apartar de la causa porque hace más de un año que tiene los informes del peritaje del celular de Novelli que recién se conocen ahora, cuando hace un año están estos peritajes. Y ahí se conocieron, como decía hace un rato, los blocs de notas que tomaba Novelli y las anotaciones que hacía en cuanto a los contratos. Bueno, según el LinkedIn de la empresa, de esta empresa que mencionaba recién, New Professional Traders, se trata de un instituto de trading profesional dedicado a capacitar usuarios para operar en la bolsa de Estados Unidos y con criptomonedas. Buscamos transmitir nuestra expertise y conocimiento para que nuestros alumnos puedan educarse para convertirse en traders profesionales y rentables, es lo que dice la página web de New Professional Traders. Bueno, este es parte del perfil de Mauricio Novelli, un perfil mucho más complejo para analizar, que obviamente por cuestiones de tiempo no llegamos, pero para conocer parte de la historia de quién estamos hablando. Un Mauricio Novelli que también lo que logra hacer es el nexo con Hayden Davis. Muy nombrado por ese entonces. Ya lo vamos a ir a analizar brevemente quién es Hayden Davis, pero termina siendo el influencer, el emprendedor que trabaja en este mundo, que es aquel que tuvo se filtró ese famoso texto de: yo al presidente y a su hermana les digo que firmen lo que yo quiera y ellos lo hacen. Bueno, con lo cual uno dice, bueno, ¿hasta dónde llegan ese tipo de relaciones en pos de este negocio? Pero antes de pasar a otro perfil que es quien va a formar parte de esta arquitectura, es importante recordar que hasta que estalló el caso Libra, tenemos que pasar en limpio que el objetivo, ahora porque ya hay un escándalo mediante y en el Congreso se habla de que es causal o plausible de un juicio político, pero el objetivo de los Novelli y los Hayden Davis era debilitar o continuar debilitando la seguridad jurídica del país. Y esto hubiese sido de la mano del presidente de la nación la entrada oficial de la criptomoneda, del token, como una moneda válida, autorizada por la principal figura del Estado, como es el presidente. De eso estamos hablando. No solo de toda la cuestión de que se chorean guita, sino también de habilitar ese mecanismo. Quien también rondó esos círculos es Julian P. Bueno, dirá, ¿quién es Julian P? Bueno, se define a sí mismo como el CEO y el cofundador de Keep Protocol. Julian P. es uno de los que da una conferencia el 19 de octubre del 2024 en lo que es el Tech Forum. Aquello que Milei promocionó como el evento donde se habla de la avanzada de la tecnología, de continuar profundizando en este tipo de conocimientos en esta materia.
Y lo que Julian P. escribe por el 20 de octubre en su Twitter al día siguiente de la conferencia Tech Forum es que tuvo el honor de conversar en profundidad con el presidente Javier Milei sobre el impacto de la IA en las sociedades. Y que el presidente Milei le habría expresado el apoyo para que implementemos soluciones y hagamos mucho más en Argentina. Escribía en ese momento: estamos preparando algo grande para Argentina y LATAM, Latinoamérica. Así que estén atentos. Eso grande vendría a ser lo de Libra, que bueno, luego se desploma y nadie sabía a quién echarle la culpa de que. Cuando es todo el escándalo que comienza a salir a la luz rápidamente con la gente que era estafada, con las suposiciones de quienes estaban detrás de esto, rápido el muchacho dueño de Keep Protocol, desde la cuenta de Keep Protocol, lanzan un comunicado en el cual le expresan: se informó al señor P de que Hayden, el CEO de Kelsier Ventures, dirigirían el proyecto, lanzarían el token y que Keep Protocol desempeñaría un papel una vez lanzado el token. Así que abrió el paraguas, como el token no salió, entonces Keep Protocol acá no tiene nada que hacer. Continúa. También se acordó que Keep Protocol solo actuaría siguiendo instrucciones directas de Kelsier. Keep no inició ningún proyecto, no gestionó ni dirigió el proceso de lanzamiento del token, no recibió ningún token antes ni después del lanzamiento y no se benefició del lanzamiento. Kelsier, es decir, Hayden Davis, ni siquiera informó a Keep del lanzamiento del token Libra. Bueno, esto es como para ir lanzando la pelota y lavarse un poco las manos, pero lo cierto es que Julian P. es este CEO que venía a trabajar con Javier Milei en la arquitectura de un token y fue Tech Forum el evento que auspicia como nexo, además de Novelli y todos los llamados que hubo a Karina Milei, entradas y salidas de la Casa Rosada y una de la Quinta de Olivos, no menor. Así es. Ahora fíjate, hablamos de Mauricio Novelli, de Julian P., y vos recién hablabas de una empresa central que es Kelsier Venture. Y si hablamos de Kelsier Venture, tenemos que hablar de Hayden Davis, por supuesto, la figura central de esta criptoestafa. Sí, se puede llamar así porque hay muchísimas personas, por supuesto, involucradas. Bueno, Hayden Davis es la persona detrás de esta empresa, de Kelsier Venture, según el propio LinkedIn de Hayden Davis. Sin embargo, es importante destacar que hay poca información sobre su persona en Internet, ya que no tiene cuenta personal ni de X ni de Instagram, lo cual llama muchísimo la atención. Ya habían advertido sobre esto el presidente de la ONG Bitcoin Argentina, que hablaba precisamente de esta poca información que hay sobre Hayden Davis en las redes, que precisamente no cuenta con muchas de ellas. Además, es importante destacar la página web de la empresa, que yo les recomiendo a todos los que nos están escuchando que busquen una nota, del 24 de febrero del 2025 que hace chequeado.com, donde muestran ahí, no pudimos traer hoy la imagen porque cuando la descargamos no se visualiza bien, pero ahí hay una imagen de lo que era esta página de Kelsier Venture, de quiénes estaban detrás, o por lo menos, bueno, vieron que cuando ustedes ingresan a una página de estas empresas aparecen quiénes son los directivos, quiénes son las personas que están detrás de esta empresa. Bueno, esa imagen supo existir. Luego, cuando crece la repercusión sobre esta criptoestafa, esa información o parte de esa información la borran y hoy no está disponible. Pero sin embargo, gracias al trabajo de chequeado.com, a partir de una página web que puede recuperar información que se borra de otras páginas web, encontramos esta imagen donde se ve quiénes son los principales responsables o quiénes eran, por lo menos por ese momento, las principales figuras detrás de esta empresa. Como para poder graficar también, porque automáticamente se elimina toda la información y pareciera que no se puede tener más acceso a ella, pero sin embargo sí.
Es importante destacar un video publicado en la cuenta de X de la empresa, donde Hayden Davis dijo: soy asesor de Javier Milei, aunque no figura en el registro de asesores, y después culpó al presidente. Milei inicialmente respaldó y promovió activamente el token Libra en plataformas de redes sociales, incluidas en X e Instagram. Su equipo había asegurado su apoyo público en el lanzamiento y me garantizó que su respaldo continuaría a lo largo del proceso. Bueno, luego está esta entrevista que compartíamos recién de Javier Milei en TN, donde habla de su encuentro con Davis, pero son personajes muy puntuales para analizar. Acá nosotros estamos haciendo un brevísimo, muy brevísimo pantallazo de lo que son. Pero si uno empieza a investigar estas páginas, si empieza a investigar los perfiles, aparecen muchísimas más conexiones. Así es. Entre ellas, por ejemplo, que lo mencionábamos hace un rato, el fiscal Eduardo Tayano. Brevemente, ¿quién es el fiscal Tayano? Bueno, es quien tiene la investigación de Libra a cargo y que la comisión investigadora del caso Libra entiende que está entorpeciendo la investigación. Tayano, un fiscal federal que ingresa, es nombrado como fiscal federal durante el menemismo en 1993. Se destacan entre algunos trabajos que tuvo que el hecho de haber sido parte, por ejemplo, de la unidad de asistencia para causa por violaciones de derechos humanos, destaca los crímenes a investigar en la ESMA. También en lo que ha sido el enriquecimiento, investigar el enriquecimiento de Néstor Kirchner. La causa no menor, atención a esto, yo por lo menos no lo recordaba, la apropiación de papel prensa. Exacto. Por ejemplo. Y también a su cargo tiene la investigación de la muerte del ex fiscal Alberto Nisman. Bueno, algunos de los trabajos, ¿no?, que tiene, algunas de las investigaciones que ha tenido y tiene a cargo, y lo que se está diciendo es que, o lo que entiende la comisión investigadora, es que hubo un expediente al cual se obturó y no se le dio acceso a las partes. Luego vino el tire y afloje. Desde Fiscalía dijeron: no, en realidad esto lo habíamos incorporado, ya había sido cargado en el sistema al cual pueden ir a buscar el material. Y el expediente que entienden desde la comisión que se obturó es el análisis del celular de Novelli, en el cual se encontró muchísima documentación al respecto, entre ellos anotaciones personales. Una era, por ejemplo, elogiar a Hayden Davis. Sí. Y escribió así: elogiar, J-E-A-R. Bueno, no es su fuerte la ortografía, claramente. Bueno, por estos días, entonces, desde la comisión entendían que el fiscal Tayano, con la causa a cargo hace más de un año, estaba obturando darle fluidez a esa investigación. Y entre algunos de los materiales de Novelli, ya pegamos un saltito, Facu, te voy a pedir el video, el número 9. Los audios que pudimos conocer eran el método para realizar los pagos. Porque esta arquitectura no se sustenta sola. Tenemos el token por un lado, la imagen pública de Milei por otro para darle influencia, pero también cuando uno habla de los trolls, de todo el armado mediático que hay en distintas terminales, entre ellas redes sociales, streamings, no es una idea conspiranoica, sino que tiene un fuerte financiamiento. Escuchamos el material, el número 9, te pido, Facu, audio de Novelli, en el cual ni más ni menos hablan de los pagos que hay que hacer a distintos personajes. Hola Ara, ¿cómo estás? Bueno, mira, tenemos que hacer el tema este de los pagos. Ahora en breve te va a llegar la plata a la cuenta de NW para eso, para poder pagar los sueldos, así hoy ya lo pagamos. Y después con tema influencer lo mismo.
vamos a hacerlo de esa manera. El AGE lo vamos a pagar por PayPal y después Milei y Danan me voy a ocupar yo. Así que, otra cosa, vamos a necesitar que hagas un depósito en el Galicia y otro en el Santander. ¿Está bien? El del Galicia es para hacerlo entre hoy y mañana, digamos, cuando ya cobres, cuando ya te den la plata los de la financiera. Y después el de Galicia hay que hacerlo antes del 10. Perdón, el de Santander hay que hacerlo antes del 10. Cuando vos quieras. Pero bueno, ahora me voy a ocupar entonces del tema este ay, estoy cansadísimo. De la financiera. Bien, este es uno de los audios que enviaba Novelli a una de sus colaboradoras y que se pudo recuperar a partir precisamente de incautar su celular para la investigación. Ahí hablaba del dinero que se le iba a pagar a Milei, el dinero que se le iba a pagar al AGE, y hablaba de los influencers, entre otros el gordo Dan, que decía que de él y de Javier Milei se iba a ocupar él mismo. Y hablaba de una financiera que acá no lo mencionamos, lo vamos a mencionar muy por arriba por cuestiones de tiempo, pero acá es importante mencionar a Camilo Rodríguez Blanco, que se lo conocía como el colombiano, que era quien estaba detrás precisamente de esa financiera, era el financista cripto. Muchísimas personas para analizar acá. Nosotros hicimos un brevísimo repaso, una cronología de la impunidad, y realmente lo vieron en todo el material que fuimos compartiendo. Hasta acá, un poco en qué está el caso Libra, que recordamos por estos días ha tenido desde distintos sectores más causales del porqué de un juicio político, un fiscal del cual se pide que se lo aparte del caso. Y en las últimas horas hubo una diputada libertaria, hablamos de Lilia Lemoyne, que estaría presidiendo la comisión. Pero tenemos que continuar hablando de temas nacionales y anclarnos entre lo nacional y lo local. Y como cada 2 semanas, para echarnos luz y claridad en el tema, estamos conectados con el señor delegado de ATE Rosario, Nicolás Riquelme. Nico, muy buenos días. Noé y Lautaro te saludan. ¿Cómo estás? Hola Noé, hola Lauti, hola ahí a los compañeros del estudio y a quienes nos escuchan. Bien. Nico, bueno, imagino que vienen de un tiempo muy agitado, pero sobre todo los últimos días, en particular el día de ayer, ya iremos a eso, con mucho movimiento en lo que tiene que ver, bueno, como siempre remarcás, una gestión que avanza en la quita de derechos y de destrucción de los puestos laborales. Bueno, sí, esta semana una semana movidita, arrancando en primera instancia yendo a la Secretaría de Trabajo con una conferencia de prensa de parte de los compañeros y compañeras que representan a los trabajadores ahí en la Secretaría de Trabajo, ante el inminente cierre de las agencias territoriales, también ante la caída de los programas Volver al Trabajo, que eran los Potenciar, que acompañaban a las organizaciones sociales y a las cooperativas de trabajo. Y bueno, y también con las buenas, las nuevas, las malas nuevas que nos enteramos en el día de ayer con la caída de los contratos de PAMI y un nuevo avance de este gobierno que no para, la verdad, es que ha elegido a los trabajadores, que ha elegido a los trabajadores informales, que ha elegido a los cooperativistas como sus enemigos principales y que nos encuentra siempre en la calle y tratando de organizarnos ante cada una de las piñas que este gobierno empieza a dar cuando
cuando se le queman los papeles. A ver, los escuchaba recién con el caso Libra. La verdad es que nosotros, a partir de la experiencia, vemos que cada vez que al gobierno se le van de las manos estas cosas, y empiezan a salir a la luz los 3%, los casos Libra, y cada vez hay más información, bueno, atacan para poder despistar un poco y que la cosa se diluya. Bueno, gran trabajo de ustedes con cada uno de los informes, laburar esto para no distraernos y que lo importante no tape lo urgente. Así que, bueno, nada, una semana heavy. Una semana también de mucho movimiento. Bueno, recordaba Nico la semana, la última columna que hiciste, hablabas precisamente de todas esas dependencias que se cerraron, de los compañeros que eran perseguidos. Hoy nuevamente tenemos que hablar un poco de eso, de la situación que están atravesando los policlínicos de PAMI, y hoy precisamente estaba organizada una jornada para reclamar por las condiciones, una jornada de radio abierta, de visibilización. Bueno, y en el medio, ayer la noticia del intento de desvinculación de una de las compañeras, nada más y nada menos que la secretaria general. Sí, a ver, es un intento más de este gobierno de querer disciplinar a los que luchan. La verdad es que nosotros siempre sostuvimos que la compañera Melina encarna un proyecto y un modelo sindical que tiene que ver con la lucha, que tiene que ver con denunciar cada uno de los movimientos raros y que hacen las autoridades de los organismos que ella, los organismos en los que están los trabajadores que ella representa. Así que, bueno, para arrancar por ese lado, sí, hoy a las 10 de la mañana nos vamos a estar juntando en el PAMI 1, en calle Sarmiento, para hacer una acción conjunta, tanto con todos los trabajadores y trabajadoras del Estado, con los diferentes sindicatos que conforman PAMI, pero también con los jubilados del Fregel, con los ollas populares, y seguramente dejando en claro que no vamos a permitir ni un despido. El hecho de ir contra Melina, para nosotros es un avance de este gobierno intentando otra vez confrontar con nosotros. La compañera Melina es una compañera que tiene un cargo gremial, que es secretaria general de una junta interna, que ha sido elegida por sus compañeros y sus compañeras a través de un proceso democrático, y ha puesto de pie una junta interna para luchar contra todas las injusticias que se dan dentro del organismo de PAMI. Bien. Así que no vemos lo que nosotros entendemos de este movimiento del gobierno es, bueno, querer disciplinar, querer callar a las voces que se enfrentan a estas situaciones, que dan a conocer cuál es la situación real de los policlínicos, de los compañeros jubilados y jubiladas. Claramente nos encontrarán enfrente, nos encontrarán peleando y luchando, primero y principal, para que no se caigan ninguno de los contratos, pero no nos vamos a dejar amedrentar con este movimiento muy poco inteligente de esta gestión, porque la verdad es que nosotros hemos demostrado que no vamos para atrás, que una vez que esto arranca no vamos a parar. Los planes de lucha ya están sobre la mesa, ya lo veníamos charlando la semana pasada con las situaciones de los retiros voluntarios y los estados de alerta permanente en los organismos del ANSES, ¿sí? Y esto va de la mano. La verdad es que lo único que está haciendo el gobierno en este caso es, bueno, juntarnos más, y no solamente entre nosotros, entre los compañeros que pertenecemos a la Asociación de Trabajadores del Estado, sino también ya en diferentes frentes, en diferentes organismos, porque no lo vamos a tolerar. Bien.
Nico, bueno, antes que nada, aprovechamos esta ocasión para mandarles nuestro saludo, un fuerte abrazo y la solidaridad para Melina Gutiérrez. Ahora, Nico, en el medio, y aquí te quiero consultar algo puntual, mencionabas de distintos proyectos, de distintos planes, como el potenciar trabajo, que se han ido recortando, se han ido dando de baja de manera progresiva, cuanto no intempestiva. Entonces, por ejemplo, me detengo en el caso del potenciar trabajo. ¿Qué hace aquel beneficiario o beneficiaria que vio abruptamente interrumpida el pago de este plan? ¿Lo reclama? ¿Tiene que hacer alguna gestión virtual? ¿Acercarse con alguna documentación a alguna dirección o dependencia en particular? Bueno, a ver, como para dar un pantallazo y que la gente entienda en términos técnicos, los que nos están escuchando, ¿qué es el programa Volver al Trabajo? El programa Volver al Trabajo es la modificación del programa que vos decías, que es el potenciar trabajo, que se transforma en el momento en el que se inicia esta gestión eh, y que queda congelado de montos de dinero, ¿sí? Recordemos que el monto que representaba el volver al trabajo eran 78.000 pesos, ¿sí? Sí. Eran 78.000 pesos de un programa que se ha encargado históricamente de generar cooperativas de trabajo, de generar puestos de trabajo en los territorios para los compañeros y compañeras que venían de una desocupación, ¿sí? Entonces, este salario complementario que se daba, que fue a partir de lucha, que fue a través de mucho laburo técnico para entender por qué era necesario este salario complementario del potenciar trabajo, se unificaba con los trabajos en cooperativas de cada uno de los territorios y de cada una de las organizaciones sociales que buscaban que sus compañeros y compañeras puedan tener un ingreso digno y que ese ingreso digno se vio diezmado, primero y principal, como en todo lo que tiene que ver con el gobierno, menos en sus bolsillos y en sus sueldos, ya sea como diputado, como ministerio, como ministros, etcétera, que han sido congelados. A ver, los trabajadores estatales tenemos el sueldo congelado, no tenemos paritarias, y el volver al trabajo había quedado congelado en 78.000 pesos. Este nuevo movimiento que ellos llevan adelante y que claramente tiene una respuesta de las organizaciones sociales en el día de antes de ayer, juntándose en la puerta del ANSES con una movilización enorme. Lo que, lo que viene a proponer es que se termina este programa, ¿sí? No hay hoy por hoy una vía institucional, una vía de comunicación ni una vía de apelación para poder sostener este ingreso diezmado, este ingreso que es poco, o sea, pongámonos a pensar que una asignación universal por hijo está rondando los 109.000 pesos, ¿sí? Entonces, el gobierno lo que con este corte lo que hace es volver a la crueldad de quitarle inclusive lo poco que tienen los compañeros y compañeras de las organizaciones sociales y lo que hemos sostenido este tiempo de este gobierno. ¿Cuál es la idea del gobierno? Bueno, ellos plantean un cambio por vouchers, ¿sí? Eh, Nosotros ya tenemos una experiencia de lo que son los vouchers, ¿sí? Existen los vouchers educativos en el territorio argentino, que lo que significa es que sale de los organismos. A ver, al salir de los organismos con una persona que te está contestando una pregunta, que te da una respuesta, que todo pasa a la virtualidad, es que todo se va desintegrando, va teniendo cada vez menos marco instrumentativo, va teniendo cada vez menos trabajadores atrás para poder darle una respuesta.
Entonces, lo que nosotros vemos es que bien, el gobierno intenta generar este significante en el cual el programa no finaliza, el programa no se termina y pasa a ser voucher, nosotros no avisoramos nada de eso. Nosotros lo que avisoramos es lo mismo de siempre. No paran, siguen atacando a los que menos tienen y dándole más privilegios a los que más tienen. Bien. Súper claro, Nico. Programas, aparte son programas centrales que, como bien decías vos, más allá de que el monto pueda ser pequeño, que no es significante para el gobierno, ayuda muchísimo a un montón de personas que hoy se ven afectadas. Bueno, estamos llegando al final de la columna, pero algo más que quieras sumarnos, Nico. No, bueno, recordar que hoy nos vamos a juntar a las 10, que es necesario que todos los que podamos estar ahí en el PAMI 1, bancando a los jubilados, bancando a los trabajadores, estemos. Nosotros como ATE ANSES Rosario mandamos nuestra solidaridad a todos los trabajadores y trabajadoras que hoy pierden su contrato, que pierden su puesto de trabajo, y que sepan que encontrarán en nosotros un organismo y un equipo de delegados y de afiliados a un sindicato que no va a mirar para el costado, que va a acompañar la lucha y que, como siempre, nos pararemos junto a los trabajadores y trabajadoras enfrentando este gobierno. Ya esto es la gota que rebalsó el vaso. Nosotros entendemos que a partir de hoy hay un punto de inflexión y que de acá para adelante lo que empieza es, bueno, lamentablemente, es una guerra, es un combate, porque no vamos a permitir que ninguno de nuestros compañeros y compañeras queden en la calle. Así es. Nico, te agradecemos como siempre, nos volvemos a encontrar en 15 días aquí en el programa, pero bueno, nosotros nos encontramos hoy allí en PAMI. Toda nuestra solidaridad nuevamente hacia la compañera Melina Gutiérrez y hacia cada uno de los compañeros que está atravesando esta situación. Te mandamos un abrazo grande. Un abrazo para ustedes, siempre gracias por el espacio y la verdad es que es muy, muy necesario. Un abrazo. Saludos. Nicolás Riquelme, delegado de ATE ANSES Rosario con el micro de seguridad social. Quédense enganchados, vamos a una brevísima pausa, un brevísimo cortecito. Les y nos damos respiro porque ya tenemos en breve del otro lado de la línea a una invitada que nos va a comentar ni más ni menos cómo fue trabajar para frenar gran parte de la reforma laboral de Milei. Cosas que habré hecho bien, tantas que hice mal y que ni ahí me entero. Cuánto que desperdicié sin ver que estuviste ahí conmigo todo el tiempo. Y hoy lo demás, francamente, no importa. Te miro fijo y me sonreís. No pierdo un día lejos de ti. Mi chance soy. Miro tus ojos y me veo ahí, aprovechando cada ocasión. Mi chance soy.
38 minutos pasan de las 8 de la mañana. Mañana movida en Sin Lugar para los Haters, con mucho para analizar. Les recordamos que nos están viendo y escuchando a través del canal de streaming Borly Streaming, Onda Streaming, también el canal de Santa Fe, y a través de nuestro canal de YouTube, Sin Lugar para los Haters. Un programa cargado, como decíamos, con mucho para analizar, y tenemos que hablar de las actualizaciones sobre la ley de reforma laboral. Porque hace unos días, como bien comentabas, Lautaro, se conoció que el juez Raúl Ojeda, a cargo del Juzgado Nacional del Trabajo número 63, hizo lugar a una medida cautelar de la Confederación General del Trabajo, de la CGT, y dejó en suspenso la aplicación de 82 artículos de esta reforma mal llamada de modernización laboral. La medida supone la suspensión provisoria de artículos cuestionados hasta que exista una sentencia definitiva. Si bien el Gobierno Nacional puede apelar, esto es un avance, y para hablar sobre esta demanda está en comunicación telefónica con nosotros Alelí Previnano, que es abogada de la CGT Nacional y conforma el equipo jurídico que trabajó sobre esta demanda. Te damos la bienvenida, Alelí. Te saludan Lautaro Ruiz y Noelia Castañeda. ¿Cómo estás? Buen día, Lautaro, Noelia, ¿cómo están? Gracias por la invitación. No, por favor, muchas gracias por estos minutos. Bueno, queremos conocer en detalle cómo fue la elaboración y la conformación de esta demanda, que hoy deja en suspenso muchísimos artículos centrales de esta reforma laboral, como decíamos, mal llamada de modernización laboral. Bueno, nada, a ver, desde la CGT a niveles políticos, digamos, y en todos los espacios donde tuvimos que intervenir previo a la sanción de la ley, veníamos marcando las graves inconstitucionalidades que tenía, ¿no? Este proyecto, primero enviado por el Ejecutivo, con reformas en senadores y con más reformas todavía en diputados, cada vez más graves, ¿no? Cada reforma era más grave. Y bueno, frente a la falta de respeto a los derechos constitucionales por parte de los legisladores, la vía que te queda es ir a hacer el control judicial, ¿no? El Poder Judicial cumple ese rol de contralor de que las normas dictadas en procesos democráticos, digamos, porque el proceso fue el formalmente adecuado, se cumplió, ¿no?, con los estándares de la Constitución, y bueno, claramente interpusimos una acción declarativa de inconstitucionalidad junto con el equipo jurídico de la CGT en cumplimiento del mandato de los secretarios generales de la CGT, planteando la inconstitucionalidad e inconvencionalidad de más de 83 artículos de lo que es la reforma laboral, que son el eje central que quiebra los niveles de protección, tanto en lo individual como en lo colectivo, ¿no? El juez Ojeda del Juzgado 63, como bien referías vos recién, de la Justicia Nacional de Trabajo, una justicia que está siendo muy cuestionada y de hecho se propone en esta ley su derogación, ¿no? Y que justamente es resorte de muchas persecuciones. Hizo un análisis muy detallado de la presentación que hizo la CGT, le dio la posibilidad al Estado de contestar. Esto tampoco es un tema menor, porque las medidas cautelares en general se dictan cuando las pide una parte sin darle a la otra la posibilidad de hablar antes. Bueno, el juez permitió de que el Estado planteara sus ejes defensivos respecto de la medida cautelar, y frente a las dos presentaciones, la de la CGT y la del Estado, resolvió dictar esta medida cautelar que deja sin efecto, o suspende en realidad, hasta que se dicte la sentencia de fondo y mientras siga vigente, 82 artículos que son el eje central vulneratorio de los derechos de los trabajadores y trabajadoras y de sus organizaciones sindicales. Alelí, ¿qué tal? Lautaro te saluda. Bueno, reitero los agradecimientos por este contacto. Nos parecía sumamente importante poder dar cuenta con una voz, en este caso como la tuya, que han trabajado en esta demanda para por lo menos poner un freno de manera provisoria a una cantidad de artículos, 83 artículos, si no me equivoco. Sí, entonces consultarte, aunque suene un poco obvia la pregunta,
si a partir de esta suspensión, hasta saber cuál será un nuevo fallo, el trabajador, la trabajadora que nos está escuchando, si lo que tiene que saber es que se va a continuar rigiendo con las leyes de trabajo que conoce hasta el momento, o hay parte de la reforma que se está aplicando. ¿En qué queda el derecho del mundo laboral con la suspensión de esta cantidad de artículos? Gracias, Lautaro, por la pregunta, porque es interesante. Hay tanta confusión, ¿no?, con el tema de lo que fue la reforma y qué es lo que se paró, que es importante esto de dejar claro que la medida cautelar lo que hace es retrotraer la situación antes del dictado de esta ley, de la 27802, mal denominada modernización laboral, que en definitiva es una reforma profunda en las relaciones del trabajo. ¿Esto qué significa? Digo, en términos de lo que suele suceder, ¿no? No se puede aplicar el banco de horas, se tienen que seguir pagando las horas extras, no se pueden parcializar las vacaciones, las licencias siguen exactamente igual en los términos del aviso y del control, que era lo que se había terminado modificando después de las idas y vueltas. Todos los derechos y garantías que tenía el trabajador, esto del carácter protectorio que tenía la ley, que tiene la ley de contrato de trabajo y que es un poco lo que se quiebra, sigue estando vigente, no pueden modificarse las condiciones de trabajo, no se puede sancionar el ejercicio de medidas de acción directa, y en esto escuchaba recién, ¿no?, un poquito de la conversación que tenían antes. Digo, la huelga es, por tercera vez, logramos parar las medidas de este gobierno particularmente contra las medidas de acción directa que tienen los trabajadores, que es la única herramienta que tienen para defender sus intereses, ¿no?, y sus derechos. O sea, no solamente para lograr más, sino a veces para mantenerlos, como es el caso. Todo sigue en statu quo, es lo mismo que en el derecho colectivo del trabajo, y esto no es menor porque la reforma laboral lo que hacía era, por ejemplo, dejar sin efecto todos los convenios colectivos de trabajo porque derogaba la ultraactividad. Esto que significa que los convenios siguen vigentes hasta tanto alguna de las partes lo suspenda. Bueno, esto lo que permitía es tener una capacidad negocial con resguardos y garantías para los trabajadores y trabajadoras, que mientras que la negociación se pueda dificultar, vos mantenías esos derechos. Bueno, esto lo habían derogado, lo habían modificado y en consecuencia quedaban sin efecto todos los convenios colectivos. Bueno, hoy se mantiene la vigencia, no se puede negociar a lo que se llama a la baja, ¿no?, que era otra de las propuestas que hacía el gobierno, ¿no?, negociar en cualquier sentido. Y esto claramente es inconstitucional, no solo por el principio de progresividad y de no regresividad que están en nuestra Constitución, además de tratados internacionales, sino que es inconstitucional porque viola el artículo 14 bis de la Constitución. Digo, esta de las garantías mínimas y del carácter protectorio que tiene que tener el derecho del trabajo. Esto de poner en igualdad a las partes es un discurso muy complejo porque es un ámbito donde claramente no existe la igualdad, y por eso las normas protectorias vienen a poner un poco de equidad para que no haya abusos, ¿no? Así que es importante que los trabajadores y trabajadoras y las organizaciones sindicales también tengan claro esto, que esta medida es tan importante justamente porque retrotrae a la vigencia anterior a la sanción de la reforma laboral. Perfecto, esto es importantísimo. Lo retrotrae y, como decíamos recién, suspende provisoriamente todos estos artículos. Preguntarte, Aleli, ¿cómo van a proceder de ahora en adelante, teniendo en cuenta que durante este tiempo desde el gobierno se puede apelar y seguramente lo hagan? ¿Cuáles son los pasos a seguir? Sí, bueno, el gobierno seguro que va a apelar porque además están obligados a hacerlo. Esto es la ley de procuración del Estado. Ellos tienen que apelar todas las sentencias que no les salgan a favor hasta la última vía. La apelación tiene que ser tratada por la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Esto es importante porque una de las cuestiones que modifica la ley es justamente la competencia, ¿no?, en razón de la especialidad. Al derogar la Justicia Nacional del Trabajo, lo que dispone es que todas las demandas contra el Estado, esta sería una demanda contra el Estado, tienen que tramitarse en el Fuero Contencioso Administrativo Federal.
Este fuero contencioso administrativo federal es un fuero que está vinculado con cuestiones más administrativas, ¿no? Que tienen que ver del Estado y no tiene una especialización en derecho del trabajo. La justicia laboral asumió la competencia justamente, dijo, asumió la competencia significa yo tengo la capacidad para resolver este tema judicialmente, porque son cuestiones de trabajo y no pueden ser analizadas y resueltas por un juez que no tenga la especialización. Y esto es importante porque la opinión consultiva 27 del 21, que forma parte de nuestra Constitución Nacional, específicamente determina que los estados tienen que garantizar una justicia especializada en materia laboral. Frente a esto, la Justicia Nacional de Trabajo, a través del doctor Ojeda, asume la competencia y la apelación va a tener que tramitar en la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Veremos qué resuelve la Cámara. Entendemos que la gravedad institucional y constitucional es muy grande en la mayoría de los artículos y además de ser muy grande, es inmediata, ¿no? Por eso el dictado de la medida cautelar antes de la sentencia. Digo, cuando el daño es inmediato y cala profundo, como bien decían, ahora con qué estamos, ¿no? Esto ya está aplicable y en consecuencia la medida cautelar lo que hace es tratar de frenar un daño que se puede producir. Entendemos que la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo debería mantener esta medida cautelar y si no, bueno, se tendrá que esperar a la sentencia de fondo. Y el Estado, bueno, ya contestó, digamos, el informe de la medida cautelar y ahora está contestando lo que es la demanda propiamente, ¿sí? En su eje defensivo. Bien. Aleli, bueno, quiero hacer el ejercicio de imaginar el peor de los escenarios. Se da vuelta el fallo, finalmente vamos a suponer que el gobierno la gana, persiste la reforma laboral de su primera a su último artículo. ¿Existe la posibilidad que esto apelen a una instancia internacional o esto solamente debe resolverse insistiendo en el ámbito del Estado Nacional? No, como hemos decís, las vías internacionales están, de hecho ya hay radicadas denuncias tanto en la OIT por incumplimiento del Estado Nacional a varios de los convenios y ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya también existen denuncias previas y se va a entablar la denuncia. Digo, el caso existe más allá de la vigencia o no de la ley, digo, ¿no? El dictado de la ley es un acto inconvencional, viola varios convenios internacionales, particularmente en lo que es las medidas protectoras del derecho del trabajo y principalmente en materia colectiva, porque hay una protección adicional que se le otorga a los gremios como carácter de los representantes de los trabajadores y trabajadoras, ¿no? Esto que nos instituye en representantes naturales, que es otra de las cuestiones que reconoce el juez, otorgando a la CGT la representatividad para todos los trabajadores y trabajadoras. Es decir, esto radica en la importancia que esta acción iniciada por la CGT abarca a todos y a todas. No es que abarca solamente a aquellos gremios que están dentro de la CGT y demás, porque justamente la CGT tiene esta capacidad de ser el representante jurídico-político de la clase trabajadora, y es en este sentido que lo dictamina Ojeda. También es cierto que la vía internacional es una vía muy larga y que lo que va a traer son sanciones contra el Estado, ¿no? Con lo cual, efectivamente, si ante ese panorama pésimo que vos bien mencionás que puede suceder, esa es una de las herramientas para tratar de revertir y que el Estado tome conciencia del incumplimiento de sus obligaciones internacionales y de los tratados, incluso de derechos humanos, porque el derecho del trabajo es un derecho humano fundamental, la huelga es un derecho humano fundamental, la negociación colectiva y la libertad sindical son derechos humanos fundamentales y en consecuencia tienen una protección adicional al resto de los derechos. Hay otras herramientas que nosotros tenemos disponibles para tratar de evitar que el daño sea tan profundo y no es ni más ni menos que la negociación colectiva. Digo, en esto la ley lo que marca siempre son los pisos de derechos, ¿no? Estos mínimos que tenemos los trabajadores y trabajadoras y la negociación colectiva es aquello a través de lo cual
se otorgan o se logran conseguir mejores derechos o articular la implementación de algunos de los derechos conseguidos en la ley de contrato de trabajo. Así que entiendo que la función que vamos a tener como representantes de trabajadores va a ser justamente esa, ¿no? Interactuar a fin de que la articulación entre la reforma laboral y lo que de verdad pasa en los lugares de trabajo sea del menor impacto posible y cuidando los derechos humanos fundamentales, ¿no? Con el carácter protectorio que tiene que tener para los trabajadores y trabajadoras el hecho de poner su trabajo a disposición de un otro. Bien. Aleli, bueno, de nuestra parte, sumamente agradecidos por este contacto, por este tiempo que te has hecho para con nosotros. Como decíamos al principio, nos parecía fundamental poder traer claridad, la palabra de quienes han trabajado en lo que ha sido de momento un freno provisorio al espíritu de esta reforma laboral, que son estos más de 80, 82, 83 artículos que encarna el proyecto. Sí, de mi parte, una última, que le puedas decir al trabajador, a la trabajadora, que tal vez en medio de toda esta tensión político-jurídica, que se encuentre con alguna irregularidad del trabajo, ¿no? Empleadores que tal vez sean un poco explotadores y aludan a la reforma laboral, bueno, que se pueden continuar manejando y acudiendo a su abogado o a su sindicato para proteger estos derechos que, como bien decías, todavía rige la ley anterior, vamos a decirle de alguna manera. Sí, exactamente. Creo que esas son las vías que perfectamente mencionás, ¿no? Primero, acudir al sindicato. Me parece que acá volver a lo colectivo es lo que permitió que existieran derechos laborales. O sea, sin sindicatos no hay derecho del trabajo. Y esto no es porque lo diga yo, digo, la historia marca que la lucha de los trabajadores en forma individual no consiguió mucho y cuando se unieron empezaron a lograr nuevos derechos. La primera huelga fue a Ramsés, o sea, imagínense, ¿no? Sin colectivización no hay defensa posible. Entonces, lo primero es eso, que se colectivicen, que se organicen, que se nucleen en los sindicatos. Este es el resorte en donde se puede dar las mejores luchas, aún ante estos panoramas que son desoladores y aún ante una política que no entiende de constitucionalidades, vamos a decirlo así, ni de institucionalidades, y que genera un grave daño a lo que es el país y a las estructuras del país. Y en segundo lugar, por supuesto, asesorarse con abogados laboralistas, que estamos todos muy al tanto de qué es lo que está sucediendo y de los avances. Hay muy buenos abogados laboralistas que representan a trabajadores en nuestro país, a todo lo largo y ancho del país. Así que esas son las dos vías. Primero, para saber dónde estamos parados frente a cada situación, ¿no? Porque digo, ante esta confusión, lo primero que hay que hacer es tener claro dónde está parado el trabajador, si es correcto o no lo que están queriendo implementar, si es atendible o no, y cuáles son las estrategias para defender esos derechos en el caso particular, ¿sí? Así que comparto con vos esa visión. Primero a los gremios, después a los abogados laboralistas, que todos los gremios tienen también abogados que los asesoran y que son de gran altura. Exacto. Aleli, te agradecemos muchísimo por estos minutos y por la claridad. Te mandamos un abrazo enorme. Gracias a ustedes por la invitación, a su disposición. Saludos a toda la audiencia. Un saludo. Escuchábamos la palabra de Aleli Prevignano, abogada de la CGT Nacional, bueno, una de las juristas que trabajó sobre esta demanda, trayendo claridad aquí de lo que implica esta suspensión provisoria, que seguramente, como decía, desde el gobierno se va a apelar, pero que se va a continuar peleando, por supuesto, para que esta reforma se suspenda y se elimine completamente. Tengo una noticia hablando de que el gobierno va a apelar. A ver. Bueno, emitieron un comunicado de Capital Humano que van a apelar. Que van a apelar. Bueno, a ver, sí me quedaba pensando y queremos volver a remarcar esto en letra negrita.
que lo que decía recién la doctora Aleli Previniano, que la ley de contrato laboral y los derechos tal cual los conocemos siguen vigentes. Este fallo, si bien lo que hizo no es derogar el proyecto de reforma laboral bueno, completa, me trabé, pero sí hay una cantidad de cosas que continúan como las conocemos, que no te pueden fragmentar las vacaciones, que no te pueden decir que ya tenés que pasar al fondo de asistencia laboral, que no te tenés que financiar tu propio despido, que no te pueden pagar el aguinaldo en cuotas, que no te pueden no respetar derechos a licencias. Si alguien en su trasnochado y explotador sueño alude a que ahora la reforma laboral, le decís no, hay un fallo del juez Ojeda provisorio que lo que hace es suspender todo eso que se aprobó en la reforma laboral. Por ahora los efectos están suspendidos, hay que ver, pero la ley y los derechos laborales siguen tal cual los conocemos, están vigentes. Así es. Tenemos invitados en la mesa. Tenemos un menú. No son invitados, ellos son de la casa. Nos están echando, acá Facu nos echa. Pero yo los quiero presentar a ellos. Me están pegando un codazo abajo de la mesa. Quiero denunciar eso. No, por favor. Andate, Ruiz. Andate, ya está. Tengo acá. Ya está, córtenla. Me están haciendo marca personal. Bueno, buena señal. Cuando te quieren silenciar, ¿viste? Es una por buena algo señal. es. Bienvenido. Cande, Santi, ¿cómo están? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Tempranito ustedes, chicas. A nosotros nos cuesta un poquito más. Cuesta. Bueno, acá, Vaya si cuesta. a Cande. No. Yo esta semana de humedad no hubo un solo día en el que no me quedara Y las de dormida frío, más de lo... y las de calor, y las cuando llueve. No todas. Bueno, tampoco la ataque. Fomentando el primer pase en la historia del canal. Pase. Nunca Estamos inaugurando existió. el pase. Me encanta. Toma, pavo, con un cafecito en mano. Acá estudio. A ver, lo decíamos hoy más temprano. Tenemos una programación que va de lunes a viernes. De lunes a viernes empieza, bueno, hoy particularmente empieza a las 7:30 de la mañana. El aire, porque sabemos que nuestro amigo, a pesar de que nos esté echando, llega muy, muy temprano. Pregúntale a qué hora llegó hoy. No, ya lo sé. Pregúntale. A eso de las 6. No. 6:30. Más temprano. No, Más no temprano. puede ser. 5:40. Pero no puede ser. También, aparte de esta nueva programación, se suma Sofi a las transmisiones de la mañana, así que parte de la magia que ocurre ahí atrás es de ellos, esos dos pulpitos que están ahí. Así que agradecerles a ellos, a toda la familia de Borle Streaming que dio este salto. Ya vienen dando saltos bastante grandes años consecutivamente, así que alegre de por lo menos de estar viviéndolo todos juntos. Y una nueva propuesta para quienes estén interesados en ver la programación de Borle Streaming. En el momento en el que ingresen a YouTube va a haber un vivo prendido. Pueden ser distintos programas, vamos a ir variando, por supuesto, la programación. Cada 2 horas se va se cansarían que estemos renovando. solamente nosotros toda la Se cansarían de vernos siempre las mismas caras. Las caras se van a repetir algunos días. Tenemos algunas tiras diarias y tenemos algunos programas, como siempre, que van saliendo días excepcionales. Programación nueva también, que vamos a estar comentando, pero los invitamos a participar de esta nueva propuesta. También, perdón, quiero hacer un impasse, porque, por ejemplo, alguien que esté del otro lado y diga, pero yo quiero ver el programa de Noé, de Lautaro, va a aparecer, va a estar en la pestaña de videos, así que no es que va a desaparecer de la faz de la tierra, sino que se pasa a la pestaña de en vivo a video y lo va a encontrar ahí. Claro. Hay gente que tiene ganas de vernos. No sé. Porque la verdad que arrancar a las Sí, 7:30 así con una Yo pestaña no. atrás de la otra. ¿Y me das a elegir? Yo no lo miro. On demand. Bueno, pero vos tenés que estar acá. No, sí. Facu, yo sé que nos querés. Y bueno, hay No. gente que nos escucha después porque es muy temprano, entonces Sí. después queda el video grabado y nos escuchan y nos dicen, ay, los estoy escuchando a las 5 de la tarde. Bueno, es razonable, no podemos juzgar. Pero lo tenemos ahí al señor Pablo Núñez, bienvenido. ¿Cómo les va, chicos? Bueno, la verdad que es un gusto tenerlos acá, siempre se los digo. Pero no sé, no vamos a tener mucho material para hablar. ¿Vieron los nuevos números de pobreza? Estamos re bien. Pero Sí, bajado. Pero bajó estrepitosamente. Bajó la pobreza. ¿A dónde bajó? La verdad Al que subsuelo. Claro, Estamos bajo. ya. Claro, nos quejamos de lleno, la verdad, chicos. La verdad que sí, somos unos ingratos. Ahora, hay cosas que a mí no me cierran, por ejemplo.
Bajó la Muchas no me pobreza, cierran. pero el salario no cubre la canasta básica. Bajó la pobreza, pero hay morosidad en los pagos de las tarjetas de crédito. No sé, Nunca bajó la visto. pobreza y van para 30.000 empresas destruidas. Ni la dictadura en 8 años y medio cerró tantas empresas. No Ni sé, la está- pandemia. Ni la pandemia. No sé, está un poco raro. El maravilloso mundo en La- el que vivimos hoy en día. Bueno, chicos, más o menos, ¿por dónde arranca la aventura hoy de Versión Noticias? Y me parece que arrancamos primero por saludarnos. Por salud. Metemos ahí un par mucho, de... Es mucho, muy importante. Sí. Adorni, no hablamos de Adorni hoy. A ver. Miren si hay para hablar largo y tendido. Lo Tenemos comentábamos ahí- en la semana, en la interna de versión, le decimos, che, otra vez Adorni, ¿cuánto más Adorni? Nos pasó algo Pero parecido con el tema de Spert. Cuando Claro. hubo Sí. todo el lío ahí de que se estaba investigando, de esos trámites, esa transferencia que se le había realizado desde fondos de dudosa procedencia, se terminó pasando eso. Fue una semana completa que no paramos de hablar de Spert durante toda la semana y ahora Adorni nos vuelve a regalar ese privilegio. Bueno, alguna vez vi un informe respecto de la vida de Adorni y... Qué lujo que te dan, Sí, Qué lujo. esas cosas que A que él le uno- gusta torturarse. esas cosas que uno hace un sábado a la noche, ¿no? Bueno, y Adorni, previo a dar un paso en la política, tiene una conformación de un grupo de amigos, algunos con los cuales cada tanto se asesora, que hasta el día de hoy era un asiduo jugador de videojuegos, de los primeros que comienzan a inaugurar la modalidad de los juegos online y que utilizaron el juego online para comenzar a hablar primero de la vida, pero también para comenzar a armar distintos esquemas de emprendimientos o negocios. Así que podríamos decir que la trayectoria de nuestro vocero arranca en los videojuegos online. Es un gran currículum político. Sí, en esos 25 años que trabajó Claro. en el sector privado donde se pudo comprar tantas propiedades como ya lo pudimos ver. Y tuvo un gran ejercicio, quizás a partir de eso, para generar ficciones en la mente también. Entonces esas ficciones hoy le están sirviendo para crear relatos. Me parece que algo de eso puede haber. Pidió perdón. Pidió que los Que le colegas pidan perdón. Claro. Por preguntar, no sé por cuál O es. sea, la- no podemos ejercer la labor de periodistas adelante de Adorni. Hay que Tenemos que hacerla pedir como los perdón videos por que vimos. preguntar. Bueno, hoy hablábamos precisamente, mostrábamos el fragmento de lo que fue la supuesta entrevista de Jonathan Viale a Milei cuando la criptoestafa. Es bueno, gente, eso no es periodismo. No, no Eso se le no es puede periodismo. Periodismo es preguntar lo que incomoda, pero bueno, estos muchachos no están acostumbrados. Así que ahí vemos que sigue llegando está el equipo completo. Ya está el Lauti, equipo- ya está el bienvenido. equipo completo. Y ya. Está sonando. Ya nos están echando. Ya está sonando la Bueno, charla. bueno, Tenemos quiero que ir. recordar algo muy breve antes del cierre. En las modificaciones que hay en el canal de streaming, también cuando ingresen al canal de YouTube de Borly, van a ver que en la portada están los logos de cada programa. Eso también para que vayan identificando cada uno de ellos, que son muchísimos. No los vamos a mencionar porque seguramente algunos nos vamos a olvidar y después vamos a quedar mal. Pero bueno, encuentren toda la programación allí. Nuevamente el agradecimiento a todo el equipo de Borly, a los directivos, a los chicos y bueno, se quedan con toda la programación. Así es. Los dejamos entonces, hasta acá llegamos nosotros, operando desde tempranito estuvieron los chicos Facu y Sofía, hay que aguantarnos desde tempranito. Nosotros acá ya nos van subiendo la cortina, ya nos vamos, siguen en la continuidad de Borly Streaming con todo el equipo de Versión Noticias y nosotros nos reencontramos próximo miércoles desde las 7:30 de la mañana para hacer el programa 98, ojo, de Sin Lugar para los Haters.